Y hoy retorna con nosotros la doctora Sandra Riquelme. Muy buen día. Muy buen día, Leo. Gracias por el recibimiento. No, se te extrañó mucho igual, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, yo también las extrañé. ¿Una permitidita se puede? Pero sí, siempre No. se puede, por favor. No, bueno, se extraña el espacio, obviamente. Pero cada tanto ese descanso, esa escapada, esos días para uno, Vale oro. es lo que renueva para el último tirón del Sí, año. sí. Así es. Así que renovada. Perfecto. Bueno, y Entonces. hoy con un tema, bastante interesante. Dime. Que tiene que ver con los festejos o las conmemoraciones, mejor dicho, del mes de octubre. Octubre es un mes que tiene varias fechas significativas para pensar en temas relacionados con los derechos humanos. Uno de ellos tiene que ver con el 12 de octubre, que ahí recién hablábamos fuera del aire. ¿Cómo lo conocíamos al 12 de octubre? Yo no sé, Leo, cómo lo habrás estudiado vos en la escuela. Pasé por las etapas de cambio porque comencé en la escuela cuando era el Día de la Raza todavía, muy arcaico quedó ya. Sí. Y después en la mutación, porque tuvo una mutación de varios nombres hasta llegar al Día de la Diversidad Cultural, que fue cuando ya estaba estudiando locución, por ejemplo. Que esto fue en el año 2010. Claro, bueno, sí, yo el año 2010, cursé más o menos en 2013 ya locución, así que ya existía ya estaba. con ese nombre, sí. Bueno, de todos modos, quienes tenemos unos añitos por ahí todavía, sigue quedando esto del resabio del Día de la Raza, ¿no? Claro. Cuando en realidad es el Día de la Diversidad Cultural, del respeto hacia la diversidad cultural. Claro, es más, tuvo otro nombre también en el proceso un poco más largo, el Día de Respeto por los Derechos. Claro. Era más largo Era también. más largo todavía. Bueno. Un poquito hablar y pensar respecto de esto, ¿no? De ese cambio en el significado, o primero en la denominación, ¿no? Que trae aparejado un cambio en el significado, en el repensar, en el reflexionar respecto de la fecha. Bien. Hay muchos que discuten todavía respecto de por qué mantener la fecha, como que la fecha es como difícil de desvincularlo con lo que se conmemoraba, de la manera que se conmemoraba anteriormente. Entonces decía, ¿por qué esa fecha? Y es así que muchas comunidades lo que optan es por considerar a todo el mes como el mes del respeto hacia la diversidad cultural, ¿sí? Haciendo actividades específicas. Aunque, por supuesto, y eso lo decimos en todos los programas, esto no debe limitarse ni a un día, ni a una semana, ni a un mes. Es una actitud cotidiana. Claro, debe ser algo que tengamos presente el 365 del año. Exactamente. Pero bueno, así que de eso vamos a hablar un poquito hoy. Bueno. ¿Sabes cómo se inició este cambio en la denominación? Tuvo unos añitos de proceso. En el año 2007, el INADI, que es el Instituto Nacional contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación, ¿sí? Lo propone al Poder Ejecutivo. ¿Fundado en qué? Fundado en que el concepto de raza es inválido, ¿no? Ha perdido, carece de validez, que es solo una concepción política y social errónea, hasta peyorativa, y que ha justificado precisamente desigualdades. Entonces, que no era apropiado, en virtud de lo que establece nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, conmemorar un Día de la Raza, un término que no tenía ningún tipo de valor ya a estas alturas, ¿sí? Bien. Bueno, es un trámite que lleva sus añitos y en el 2010 se promulga un decreto presidencial, el 1584, que lo instituye ya como el Día del Respeto, de la Diversidad. Y instituye también un plan nacional, ¿sí?, contra el racismo, que propone que sea este día un día de reflexión y de toma de conciencia respecto del respeto hacia la diversidad cultural y de su contrapartida, que es el racismo precisamente. Bien. Así que de eso vamos a hablar un poquito hoy, teniendo presente que no es la primera vez que hablamos de este tema, que ya lo hemos tratado y que siempre hacemos hincapié en esto, que sensibilizar y concientizar a la comunidad es una tarea que compete a los medios de comunicación. Sí. Y bueno, primordialmente también a la educación,
En la escuela esto se debe hablar no solo un día, sino que tiene que ser parte de la currícula. Claro, no debe ser algo que se menciona en una clase, en algún espacio, decir, bueno, hoy lo hacemos y ya está, cumplimos. Claro. Esto debe ser un trabajo cotidiano tal de cual. siempre de generar esta conciencia en Y los jóvenes. como vamos a ver más adelante, esto de ver en nuestras propias actitudes y en nuestros propios actos algunos resabios que todavía quedan y que justamente tenemos que afinar el ojo para descubrir y evitar. Porque el racismo, lamentablemente, todavía existe. Sí. El INADI tiene bastante trabajo. O sea, no estamos hablando por ahí de este racismo vinculado a la raza como factor determinante biológico, que ya claramente está demostrado de que no existen diferencias. La genética, con todo lo que ha avanzado, te ha demostrado que no existen diferencias genéticas relevantes entre personas de diferente origen, Sí. ¿no? Entonces eso ya está descartado. Lo que se entendía antes por una superioridad quedó, pero biológicamente eso claro, está comprobadísimo descartado, de que estaba científicamente sí, eso sí. no existe. Pero ¿qué es lo que persiste por ahí? Sí, en el imaginario cultural, las diferencias marcadas sí como supremacías. Bien. ¿Sí? Que por ahí no se dicen abiertamente, pero que están. Pero solapadamente están. Pero se dan a entender, o por ahí en el cotidiano del día a día uno lo tiene incorporado, o como sociedad se tiene incorporado. En el pensamiento, exactamente, en los sentimientos, en la acción. Bueno, así que este programa va a estar dedicado a eso. Bien. Para ello, lo que pensé es que no está de más hacer un poquito de una reseña tipo histórica rápidamente de cómo se constituyó, de cómo se conformó nuestro ser nacional y nuestra identidad. Porque eso va a tener que ver con lo que hoy pensamos, con lo que predomina y lo que por ahí todavía hace que no seamos tan respetuosos de la diversidad cultural. ¿Sí? Esa matriz de pensamiento que tenemos instalada. Por ahí los que tenemos unos añitos más, por cómo fuimos educados y formados, porque la misma escuela transmitía eso, lo encontrábamos en los libros, en los medios de comunicación, festejábamos el Día de la Raza. Se hacían actos entonces, en los que, claro, los nenes se disfrazaban de Colón, de los cines. Entonces, bueno, hay que pensarlo mucho, repensarlo de distintas maneras para encontrar el nuevo significado. ¿Tá? Bien. Entonces, bueno, ¿cómo se conforma esto, nuestro ser nacional? ¿Cómo se construye el Estado Nacional? Tiene que ver con algunos presupuestos básicos y muy relacionados con el etnocentrismo europeo occidental. ¿Qué quiere decir esa palabra difícil? ¿No? Considerar lo valioso culturalmente y como población y como, entre comillas, como raza, la población deseable, aquel inmigrante que provenía de la Europa occidental. ¿Sí? Era lo valorado, es un etnocentrismo, que es lo que valorábamos, ¿sí? De qué cultura valorábamos y considerábamos superior, la europea occidental. Bueno, hubo una política de tratar de llamar la atención y ofrecerles tierras a argentinas, a quienes vivían en extranjero, en Europa principalmente. Claro. Se quería traer o poblar la Argentina con habitantes europeos porque se entendía que era una clase que iba a mejorar el país. Exactamente, de hecho se favoreció y la política, como bien decís, estuvo orientada a eso, ¿sí? A favorecer esa inmigración. Por otro lado, fíjate que se pensó que en el territorio, ¿sí? En el territorio ya Argentina, considerado como desierto, ¿sí? Claro. Tenemos la campaña al desierto. Hay que poblar el desierto. Y eso también refleja una actitud etnocéntrica, porque ese desierto, también entre comillas, no estaba tan desierto. Claro, había miles de personas viviendo. Claro, podés decir que era un desierto, ahora no era despoblado. Geográficamente sería un desierto, claro, pero no el desierto como decir el despoblado. Claro, no era despoblado para nada. Exactamente. Pero bueno, se consideraba que la región estaba despoblada y que había que habitarla, desconsiderando que estaba habitada por miles de personas provenientes de las tribus originarias, ¿sí? De los pueblos originarios. Sí. Bueno, eso también refleja la mirada etnocéntrica.
simultáneamente con este movimiento migratorio se da en todo el territorio de la República Argentina un movimiento migratorio interno también, del campo a la ciudad, ¿sí? Entonces las ciudades van creciendo y van confluyendo diferentes culturas, muy diferentes entre sí, y que por ahí no tienen tanta interacción o tanto contacto. Algunas asimilan más lo europeo, lo extranjero, conformando ese ser nuevo nacional, ¿no? De esa confluencia. Otros no tanto. Tenemos el gaucho, el criollo, ¿sí? Entonces se va conformando, digamos, una heterogeneidad interesante, que la escuela lo que va a tratar de hacer, el Estado a través de la escuela, es de uniformar justamente esa heterogeneidad mediante la oficialización del idioma, ¿sí? De la cultura nacional. Y ahí vemos que vamos a tener unas políticas diferenciadas, por un lado, ¿sí? Por un lado, la política hacia el inmigrante deseable, digamos, el seleccionado, que va a ser esta de tratar de que asimile el idioma, de que se incorpore a la cultura, y lo va a trabajar a través de la escuela, de esas políticas públicas oficiales, ¿no? Sí. Pero para otro sector no va a ser el mismo tratamiento. Claro, ni el tratamiento, ni el beneficio, ni nada de las oportunidades. Estamos hablando de por ahí afrodescendientes y de los mismos pueblos indígenas originarios de nuestro territorio, ¿sí? ¿Qué pasa con estos sectores? En el mejor de los casos se los invisibiliza, digo en el mejor de los casos, porque sabemos que también hubo aniquilamiento, ¿sí? Así, crudeza de la palabra, pero así fue, ¿no? Bueno, muchas veces se desconoce de que existieron, por ejemplo, provenientes afroamericanos a nuestro país, pero porque del modo que se los trató y del modo que vivieron, prácticamente no hubo sobrevivientes, pero está en la historia argentina la esclavitud negra, como se lo conoce, que llevó a cabo nuestro país. Y no era solamente de los provenientes de países afroamericanos o de África en realidad, sino que también de los aborígenes nuestros, o sea, de los que existían en lo que ellos denominaban desierto. Exacto. Pero forma parte de nuestra historia, es verdad. Claro que sí. Y bueno, y esto de que también, ahí hay algunas, lo que vos decías, tenemos población afrodescendiente. Sí. También eso es un mito de que, sí, seguramente que se ha mermado y se ha diezmado. Sí. Entre la peste, la fiebre amarilla, las guerras al Paraguay, seguramente que es menos la población de la que debería ser si hubiese existido una política de protección, ¿no? O por lo menos igualitaria con respecto a todas las personas que conformaban la población en ese momento. Pero tenemos, y justamente son de estos grupos de los que nos tenemos que ocupar de respetar esa diversidad y valorar esa cultura, ¿sí? Para que no desaparezca. Exactamente. Bueno, y cómo se configura este ser nacional, y bueno, bajo ese paradigma que también hemos hablado muchas veces de la civilización, que era lo deseado, lo blanco, lo europeo, lo occidental, y la barbarie, que era lo propio, ¿no? Lo que el habitante propio, originario de esta tierra, después la mezcla, ¿no? El cruza, digamos, claro. El criollo, el mestizo, que estaba subsumido con esto del mote de salvaje. Exactamente. Era la civilización y barbarie. La barbarie. El libro. Exacto. Era ahí, así fue. Entonces, bueno, y una visión también simplificada, ¿no? Hoy hablamos de diversidad cultural. En ese momento no, obviamente que no se veía que había una diversidad. La barbarie era una sola, denominada así también, entre comillas, los indios, ¿sí? Desconociendo toda la riqueza y todas las diferencias culturales y las distintas, ¿sí? Poblaciones, pueblos que existían y que aún hoy, gracias a Dios, afortunadamente subsisten muchas de ellas. Claro, ¿no? En ese momento se los hegemonizaba como los indios. Claro, ya está. Son todos iguales, son todos indios. Esa era la definición del momento. Y se desconoció exactamente el valor que tenían cada una de estas culturas, ¿no? Y lo que podía aportar
se desperdició todo ese bagaje cultural que se podía aportar a este ser nacional. Sí. ¿Tá? Bueno, eso como una reseña breve de cómo nos conformamos, ¿no? Cómo tenemos esta identidad a muy que grandes tenemos rasgos hoy. los pasos que nos llevaron a Claro, por ahí como lo más significativo, para entender a veces cómo pensamos y por qué lo pensamos así, ¿no? Y también descubrir estos resabios en quienes escribieron los libros que nosotros estudiamos. Algo, bueno, los sociólogos siempre en una determinada época hablaban de Argentina como crisol de razas. Cuando uno habla del crisol, habla de una fusión, ¿no? Como que vos metés cosas, fusionás ahí, y como una fusión indiferenciada, o sea, como que todos los elementos tuvieran el mismo valor. Sí. En realidad ese crisol de razas no fue tan ideal, porque si hubo alguna fusión fueran de las mezclas seleccionadas, ¿no? Claro. De los elementos seleccionados, y muchos de ellos, fueron descartados, fueron dejados de lado, ¿sí? O deportados por razones ideológicas, por ejemplo. No nos olvidemos de que tuvimos una ley de residencia que deportó a muchos inmigrantes europeos por sus ideas anarquistas o socialistas, que fueron los que generaron el primer movimiento obrero en la Argentina. Entonces, ese inmigrante no era deseado, por ejemplo. O segregados, algunas culturas, y también por su religión. No olvidemos que nosotros tenemos una religión oficial que es la católica, apostólica y romana. Sí. Entonces, que está favorecida con un trato diferenciado con respecto a las demás religiones. Que eso también hace que es parte de una segregación. Claro, ¿no? Hace el aporte también a lo que fue el resultado de la cultura. Así es. Sandra, 10 de la mañana con 32 minutos. Hacemos un pequeño corte acá para cumplir con la tanda publicitaria y seguimos charlando, ¿te parece, sobre este tema? Dale. Cumplimos entonces con los auspiciantes y quédate ahí porque enseguida continuamos con el espacio de derechos humanos en la mañana desde el dicho al hecho. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos. Aquí comienza el espacio publicitario. 10 de la mañana con 38 minutos, pasaba entonces la tanda publicitaria en nuestro programa y ahora continuamos con la doctora Sandra Riquelme hablando sobre las explicaciones de este Día de Diversidad Cultural en nuestro continente. Y en nuestro país. Esa me pregunta también. La obligación es porque en un momento, ¿no?, se había extendido a lo que se conocía como Latinoamérica, no en Sudamérica. Por eso era la consulta. Bueno, terminábamos de hacer como una revisión bastante simplificada de cómo se había constituido nuestra identidad nacional, pero con el objeto de que hacemos esta revisión. ¿Podremos cambiar el pasado? El pasado está hecho, no lo podemos cambiar. La historia se estudia por algo. Claro. El pasado está hecho, de eso hay que aprender. Hay que aprender. Claro. Ahí está. No lo podemos cambiar, pero sí podemos transformar esta sociedad a partir de lo que hagamos hoy, ¿no? De aquí para adelante. Claro. Entonces, está bueno esto de por ahí para comprender, para ver cómo pensamos y cómo dejar de pensar de esa manera, ¿sí? Que lo que hacía era valorar, como bien vos decías, una cultura sobre la otra. Claro. Sobre la otra y sobre otras culturas, ¿sí? Y bueno, es época de reparar lo que se pueda reparar, es época de restituir derechos consagrados, como siempre decimos, en la Constitución Nacional y en los derechos, en todos los tratados de derechos humanos. ¿Sí? Restituir derechos, garantizar el ejercicio de esos derechos y bueno, y este mes tomárnoslo para reflexionar respecto de cómo respetar a esa diversidad cultural. Hemos hablado en alguno de nuestros programas respecto de la interculturalidad, que tiene que ver no solo con la tolerancia del otro y de su cultura, sino con la interacción y con el diálogo entre las culturas, que eso es lo más por ahí difícil o lo más complejo de lograr, ¿sí? Porque podemos convivir con otros, pero sin tender puentes de comunicación. Y lo que hacemos son culturas, grupos
aislados y estancos. Y es por allí muchas veces en donde están las causas de los conflictos que hoy estamos viendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Sí. Entonces, no hay diálogo intercultural, difícil es que podamos avanzar y construir en sociedades pacíficas y que sean inclusivas de todos, ¿no? Bueno, hoy, sin ir más lejos, en la etapa de los diarios, el conflicto que existe, que empezó esta semana, o esta semana se reflejó por la votación que se llevó a cabo entre Cataluña y España. Una región que tiene una cultura propia, un lenguaje propio, una economía propia, que es autosustentable, en busca de independizarse, a través del diálogo también, porque claro, ellos buscan una mediación, sí, un diálogo que, bueno, por parte de la vereda enfrente, claro, se está negando y obviamente están en oposición a esta separación, pero que por medio del diálogo se podría llegar a solucionar esto. Y es un diálogo que están pidiendo desde hace mucho tiempo, claro, ¿no? La lucha que llevan... ha sido negado. Exactamente, la lucha que llevan los catalanes viene de hace mucho tiempo ya. Y bueno, justamente a veces cuando no se trabajan y no se tienden estos puentes de diálogo, de comunicación a tiempo, ¿no? Pues después cuando ya el conflicto está instalado y están en una etapa que... Hay etapas que son difíciles, estar en el cenit del conflicto, sí, es difícil que se pueda dialogar, más cuando se están midiendo fuerzas. El tema es encontrar, o sea, que el diálogo sea permanente y que comience ahí, cuando está latente, o cuando, digamos, en el intercambio y en la convivencia entre culturas. Es obvio que siempre va a haber diálogo, van a haber acciones constructivas y también va a haber conflicto, porque el conflicto es parte de la vida. O sea, pero si los trabajamos a través de la comunicación desde el inicio, difícil es que lleguen a escalar, ¿sí? Porque vamos a ir trabajando la forma de convivir claro. juntos. Ahora, sí, los acallamos y dejamos que como que nada pase, pero está pasando de todo. Claro, lo sostenemos con la mano y acá no está pasando nada, no está pasando nada, no está pasando, y la mano en un momento no te va a dar para más. Claro. Explota. Y precisamente con la fuerza, y eso está demostradísimo, nunca vamos a lograr la paz. Tal cual. Entonces, bueno, sirva esta referencia, esta reflexión también para lo que está pasando en el ámbito internacional. Yo te digo que esto no solo es propio de nosotros. O sea, uno va siguiendo las noticias y va diciendo, epa, y te pones a ver la causa profunda, ¿no?, que origina eso. Y vos ves que surge de esto desde que no hubo en ningún momento un respeto. Exactamente. Entre las culturas. Que por eso resurgen ahora estos conflictos, porque si vos hubieses tenido un respeto en tratar de combinar, como vos decías hace un rato, cuando hablabas del crisol. Es difícil, claro. Es difícil y es complejo. Nadie está diciendo que esto es fácil. Claro, no es que se pudiese haber solucionado, haces esto y listo, no. Pero se pudo haber trabajado de una forma muy diferente en lugar de tratar de atacar. Y ver de qué manera se salía de eso, de qué manera puedo respetar tu diversidad cultural sin que exista una separación, o a ver de qué manera hay que pensar nueva conformación de los estados y de las naciones. Claro. Ojo, ojo, estamos metiendo en temas como más complicados y bueno, pero aparentemente es lo que se viene en el mundo. Así que no son temas menores, sí son temas muy complejos y que la solución no las va a... O sea, temas complejos requieren de trabajos interdisciplinarios también de complejidad. Las soluciones para ahí son políticas, pero bueno, ese político tiene que estar bien aconsejado y asesorado desde las distintas disciplinas. Bueno, la propuesta es esta, ¿no? Empezar a pensar, este mes lo vamos a dedicar a esto, a reflexionar respecto de la interculturalidad, cómo podemos trabajarla. Damos hoy con este mensaje, ¿no? Decimos que si bien el racismo no tiene un fundamento biológico, persiste en los pensamientos, persiste en los sentimientos, hay crímenes de odio racial, ¿sí? Y en las acciones y en actos discriminatorios. Entonces, bueno, pensar en eso, ¿qué hay atrás de determinadas expresiones? ¿Qué nos imaginamos cuando, por ejemplo, escuchamos del pibe chorro? Ahí hay múltiples estimaciones y que también tienen su componente racial,
Claro, ¿sí? porque se activan automáticamente en la cabeza, ¿viste? Como que Hay una imagen, determinada tac, 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 imagen tac, en la tac. que se te Sí. viene, ¿sí? La Sí, sí, gorrita, la visera, la zapatilla, y un determinado color de piel que tiene que ver con un origen o bien de algún pueblo indígena o de un país limítrofe cercano, Tal cual. ¿sí? No se te viene a la mente otra imagen. Una clase Entonces media vos así, ves cómo quizás. hay prejuicios y estereotipos que están muy arraigados Mm. en el imaginario social, que es necesario empezar a trabajar, ¿sí? Porque si no perdemos el miedo a relacionarnos con los otros, con el otro, si no perdemos ese temor, ¿no? A lo desconocido y nos abrimos nos abrimos a otras culturas, a otros modos de ser, es la única manera de conseguir sociedades más abiertas, plurales y respetuosas de la diversidad. Y nos vamos a evitar muchos problemas, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones de actitud que el Estado debe fomentar. Para eso hay determinados organismos que trabajan en sensibilizar y concientizar, y también en recibir denuncias cuando se sufre discriminación, como es el INADI, ¿sí? Y bueno, es un trabajito de conciencia que debe hacerse todos los días, ¿tá? Vamos a seguir hablando de esto. Para terminar, 2 invitaciones, una para la comunidad de Gaiman. Mañana justamente vamos a estar con INADI en el Salón Cultural de Gaiman a las 19 horas, con una charla, una jornada de sensibilización y concientización de actos y conductas discriminatorias, ¿sí? Va a estar la delegada de INADI, la doctora Ana María... Se fue. Ana María. Ana María y la doctora Sandra Cardoso, ¿sí? Bien. Que es la asesora legal de INADI. Y bueno, por mi parte voy a estar presente yo como una forma de acercar la Defensoría del Pueblo de la Nación a Gaiman. Perfecto. Esa es la primera invitación, mañana viernes 6, 19 horas, en Gaiman, ¿sí? En el Centro Cultural, en el Salón de Cultura de la ciudad de Gaiman. Y otra invitación, porque no nos vamos a ver antes, para el día martes 10, que se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Sí, Y entonces, esta es en Rawson. Va a haber toda una movida muy linda organizada por el grupo colectivo Sin Raza, el Servicio de Adicciones, la Oficina de Empleo, la Mesa Intersectorial de Salud Mental de la ciudad de Rawson, entre otras instituciones, ¿sí? Entonces va a haber talleres también para hablar de salud mental, de adicciones, van a haber clases de educación física, obras de teatro, ballet, y el cierre musical va a estar a cargo de León Imperial. Entonces, juntos, usuarios, operadores, la comunidad en general está invitada. Esto es el martes 10, de 11 a 16 horas en el hospital de la ciudad de Rawson. Perfecto. Está hecha entonces la invitación para el próximo martes. Bueno, muchísimas gracias, Leo, y nos vemos. A vos por el retorno jueves. te agradecemos. Será hasta el próximo jueves, Sandra. Que tengas una muy linda semana. Gracias. Hasta aquí entonces el bloque de Derechos Humanos en la mañana de Del Dicho al Hecho en conjunto y con el retorno de la doctora Sandra Riquelme.